Vamos a comenzar con el cuerpo físico. El cuerpo físico es el cuerpo más visible que tenemos. Los cuerpos energéticos son básicamente 4. De estos 4, si empezamos desde el cuerpo físico hacia afuera, tenemos también el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. Vamos a ir abordando cada uno de estos cuerpos. Hablando del cuerpo físico, tenemos que tener en cuenta que el alma, al decidir encarnar, construyó este cuerpo físico desde el inicio, es decir, desde el vientre materno. La vibración del alma va buscando aquella energía tanto del padre como de la madre para poder constituir este cuerpo en base a lo que necesita venir a aprender y también en base a lo que necesita venir a dar, porque ya tiene esa sabiduría para ofrecer a la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando estamos construyendo este cuerpo físico dentro del vientre de la madre, es muy importante las vivencias que va teniendo este bebé durante todos estos meses, ya sean 7 mesinos, 8 mesinos, 9 mesinos o hasta incluso 10 mesinos. Todo es información y todo es aprendizaje. Vamos a tener en cuenta que el cuerpo físico tiene exactamente la vibración que el alma necesita para aprender y para experimentar su tarea aquí en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que yo a través del cuerpo físico voy a poder darle al alma este instrumento y este templo, este espacio físico para que experimente. Es la única oportunidad que tiene el alma de estar tan cerca de la materia más densa, y esto es toda una experiencia para el alma. Entonces el cuerpo pasa a ser un templo, un lugar sagrado en el cual el alma vive y experimenta. Ahora bien, en nuestras sociedades y en nuestra forma de vida, lamentablemente no se cuida tanto al cuerpo desde este registro, sino más bien desde un registro de la imagen, lo cual lo deteriora bastante porque nos focalizamos más en cuidar al cuerpo desde un lugar del afuera que desde un lugar del adentro, de lo íntimo, de lo que verdaderamente trae para realizar la misión. Entonces yo te propongo que podamos observar un poquito más en detalle cómo estás cuidando tu cuerpo, cómo te relacionás con tu cuerpo, qué sensación te da tener un cuerpo físico, cómo te vinculás, ¿sí?, con tu cuerpo, te identificás bien, te sentís cómodo o cómoda en tu cuerpo físico. Esto es importante porque no significa tener que dar una explicación, sino aprender a convivir con una parte que te pertenece. Y no es un castigo, sino algo que vos construiste en el primer momento de vida. A partir de esta conciencia que empezamos a mirar hacia adentro y a tener un poquito más de resonancia con la materia física, con la materia más densa, empezamos a entender y a percibir lo que es también lo que vamos a llamar memoria celular. Ya a esta altura muchos hablamos de memoria celular, es algo que está un poquito más abierta a la información, pero para que lo puedas entender mejor, la memoria celular es aquella información que queda guardada, grabada en las células y que forma parte de tu ADN, forma parte de tu estructura energética. No es consciente, o mejor dicho, no toda la información que está guardada en la memoria celular es consciente. Pero a esto le vamos a agregar algo más que es muy interesante y que tiene que ver con los ancestros. Cuando el alma decide encarnar, toma parte del ADN de la madre y toma parte del ADN del padre. Es decir, que en estas porciones de ADN que están tomando de cada uno de los padres, lo que está tomando es información, está tomando registros. Y en estos registros no solamente incluye el registro físico, como por ejemplo la tendencia a una enfermedad o una enfermedad ya concreta,
puesta en el cuerpo físico, me refiero como concreta, sino también tendencias emocionales, creencias, todo un sistema de creencias y una manera de mirar la vida desde lo espiritual. Entonces, todo ese bagaje de información se junta con la vibración de tu alma, de lo que vos vas a estar trayendo a esta encarnación precisamente, y con esos tres bagajes, esas tres energías, que fíjate que es la tríada, ¿sí? Que en este plano estamos en la 3D y esto no es casual, vas a constituir todo lo que tiene que ver con tu memoria energética. Pero fíjate vos que también tus padres hicieron lo mismo, tomaron el ADN de sus padres y su madre y de su padre y de su madre del otro linaje. Con lo cual, cuando tomamos parte de este ADN, estamos tomando parte de lo ancestral, es decir, de lo que llamamos el linaje ancestral. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que vamos trayendo información que han desarrollado o no nuestros antepasados. En esto que han hecho y que han vivido nuestros antepasados, va a estar también nuestra tarea del alma. Es decir, que nuestra tarea del alma puede pasar también a ser parte de lo que no han realizado aquella bisabuela o aquel tatarabuelo, ¿sí? Y que tal vez nosotros en esta encarnación decidimos tomar conciencia de esa energía, de ese bloqueo, podríamos decir, o de eso que no se habilitó y no se sanó, porque puede también traer como herida, y decidimos sanarlo a través nuestro, pero también se liberan hacia atrás y, por supuesto, también hacia adelante, a las futuras generaciones, si tenés hijos, ¿sí? O a todo el linaje que te pertenezca. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que no solamente el cuerpo nos pertenece a nosotros y es nuestro templo sagrado, y cuanto mejor lo cuidemos, mejor comamos, mejor nos alimentemos en la nutrición general de nuestra vida, en los pensamientos, en las emociones, en la calidad de vida que estamos tratando de mejorar día a día. Entonces, ese templo sagrado se va a ir elevando, energéticamente se va a ir elevando. Vos vas a ir sintiendo que te van pasando cosas diferentes. Si a eso le sumás conciencia de que estás trayendo una memoria celular que te pertenece por todas las vidas que has vivido y por toda la sabiduría que traes, pero también por tu linaje, tenés un bagaje mucho más amplio. Y a partir de acá, se te va a empezar a abrir una posibilidad de mirar lo que te sucede en el día cotidiano desde una mirada muy diferente, una óptica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Distinta, en la cual vas a entender otras cosas. No va a ser una mirada lineal, un lenguaje lineal, va a ser una mirada en lo profundo, como si te metieras a través de la historia. Entonces, toda la información va a cobrar una dimensión mucho más profunda y va a tener otra trascendencia tal vez para vos, ¿sí? Te va a habilitar otra información, tal vez hasta te dé sentido cosas que si la pensás de una manera lineal y absoluta no tengan ningún sentido. Entonces yo te propongo, te invito a que empecemos a mirar las cosas que nos pasan no como problemas o como conflictos, sino como posibilidades de aprendizaje. Y ese aprendizaje es meterse hacia adentro y empezar a abrir ese bagaje de información. Acá tenemos un montón de piedras que ahora vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Dame un tiempito para que podamos entrar en estas piedras. Por ahora todavía nos falta algo más para hablar del cuerpo físico puntualmente, ¿sí? Es decir, ¿qué aprende el alma estando encarnado en un cuerpo físico? Aprende que hay energías que las trae desde la herencia, es decir, lo hereditario, y otras desde lo genético. Nosotros estas dos palabras las tenemos muy relacionadas con la ciencia, con la medicina, pero si la ampliamos un poquito más,
vamos a entender que no es solo desde el punto de vista de la medicina esto genético y hereditario, sino que estamos eligiendo una manera de transitar una energía. Así como el ADN es un código energético cósmico que permite al alma encarnar en cualquier planeta de acuerdo a su punto evolutivo, lo genético y lo hereditario nos permite transitar en esta tierra con una información que nos va a habilitar para mejorar y para elevar nuestra vibración espiritual. Vamos a profundizar un poquito en este tema de lo genético y lo hereditario. Vamos a ver la diferencia. Tengamos en cuenta que siempre lo genético y lo hereditario estuvo relacionado con la ciencia, con la medicina. Pero ahora te propongo que expandamos un poquito la conciencia y lo incluyamos dentro de una mirada energética. Vamos a ver la diferencia entre estas dos energías. Lo genético es cuando pones en tu cuerpo físico una disfunción que viene de otros ancestros tuyos, pueden ser de tus padres o hacia atrás, tus abuelos, tus bisabuelos, etc. Y de cualquiera de las dos ramas, tanto femenina como masculina. Eso es lo genético. Ahora, ¿para qué? Porque mucha gente siente que padece o que ya es una condición de la cual no va a poder salir nunca. Bueno, pues no es así. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades, ahora vamos a entrar en este tema que es interesante, pero todas las enfermedades traen una enseñanza y esta enseñanza tiene que ver con un lenguaje que tengo que decodificar. Es algo que en algún momento se bloqueó para que podamos tomar conciencia. La enfermedad no existe en los planos sutiles. La enfermedad es solamente una alternativa en el plano de la tierra para que podamos tomar conciencia de aquello que no pudimos tomar conciencia de otra manera. Entonces nos enfermamos. De ahí es que retomo para entender un poquito mejor lo genético. Entonces probablemente a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos y a tus tatarabuelos y así hacia atrás les han ido pasando cosas que tal vez fueron muy fuertes o muy intensas y que ha quedado guardada una memoria de bloqueo y de herida y que luego eso se transformó en una enfermedad. Esa enfermedad, estas personas no pudieron hacer nada y entonces la cargaron en el cuerpo y esa memoria celular queda inscripta. Va pasando de generación en generación hasta que alguien toma conciencia y comienza a trabajar con esta enfermedad. ¿Qué significa trabajar con lo genético? Significa empezar a observar qué me está queriendo decir esa enfermedad y qué mensaje me está trayendo. ¿Qué tengo que aprender acerca de esta enfermedad? Yo te propongo que si tenés una enfermedad crónica o que es recurrente o que podés ver que en tu familia se repite, puedas meditar acerca de esta enfermedad, correr un velo y animarte a ver qué hay detrás de esa enfermedad. ¿Qué te está queriendo decir? ¿Qué te está queriendo mostrar? Entonces, eso es lo genético. Está directamente relacionado con el cuerpo físico y tenés menos chance de evitarlo o de evadirlo. En cambio, en lo hereditario, también heredás una condición. Es cuando una persona dice, yo tengo tendencia a, pero no lo tengo desarrollado todavía en el cuerpo físico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esa tendencia a? Es poder tener la oportunidad de desglosar, de meterme en lo profundo de esa energía antes que llegue a manifestarse como síntoma físico. Entonces, si mis padres, mis abuelos, etcétera, tenían una tendencia o tenían una enfermedad, yo no la tengo en el cuerpo físico instalada, pero tengo una tendencia hacia, tengo esa oportunidad para decidir si la
habilito, es decir, la ilumino, es decir, le pongo conciencia y puedo seguir el hilo conductor hasta el origen y desarticularla, o no hago nada y entonces la enfermedad va a llegar hasta mi cuerpo físico para que en algún momento tome conciencia. Tengamos en cuenta que la enfermedad es siempre una alternativa para poder aprender y sanar aquello que no lo pude hacer en instancias más sutiles, ¿sí? Entonces, es importante registrar que cuando algo ya llega al cuerpo físico es porque no hemos podido captar o percibir las señales que venían en todos los otros cuerpos, ¿sí? O las percibimos pero no supimos qué hacer, porque también esa puede ser otra. Entonces, de esta manera, a veces son enfermedades transitorias, a veces me pesco una gripe, o me tuerzo un pie, o tengo que parar porque no puedo seguir adelante porque estoy muy cansado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Son avisos, ¿sí? Si yo tomo estos avisos, el síntoma no llega tan extremo. Ahora, si no tomo estos avisos, el síntoma va a seguir avanzando. Entonces, esta es la diferencia entre genético y hereditario, y está muy, muy relacionado con la manera que tenga de mirar mi vida. Bien, vamos ahora a entrar en otra de las cosas que le pasa al cuerpo físico y que tiene que ver con la desconexión. Por lo general, tenemos la oportunidad de entender lo que le pasa al cuerpo físico como un todo, ¿sí? Es decir, que lo que le pasa al cuerpo físico me pasa a mí, pero muchas veces ponemos en el cuerpo físico algo como si no fuera nuestro. Esa enfermedad, no es nuestra, entonces vamos a un médico, vamos a un terapeuta y le pedimos que nos cure, que nos sane, que nos diga lo que nos pasa, que nos diga qué tenemos que hacer. Y esa persona, por más que sepa y sea muy idónea, no está dentro nuestro, no está dentro tuyo. No vas a ver lo que vos necesitas. Y lo más importante para poder sanar es que vos entiendas que esa enfermedad no es física. Tiene un componente emocional, un componente mental y un componente espiritual que solamente vos lo vas a poder decodificar. Entonces es muy importante que entiendas que si vos te desconectás de tu cuerpo físico porque no te gusta, porque no estás feliz con él, porque no sentís que te pertenece, porque sentís que te complica la vida, te estás alejando del único instrumento que tiene el alma para manifestarse en la tierra. Entonces vas a sentir que tu vida está como escindida, como partida en dos, ¿sí? Tu cuerpo es la manera más concreta para poder alimentar todo tu ser y vivir en armonía, vivir alineado, lo que se dice vivir alineado en tu ser, con respecto a tu alma, con respecto a tu tarea de vida, que tu cuerpo te acompañe, que sea tu amigo, que sea la necesidad que vos tengas de cuidarlo para tu bien. ¿Sí? Así que te invito a que reflexiones un poquito más acerca de cómo has tratado tu cuerpo.